Y porque justamente hay que decir más fuerte todavía eso. Padre, te damos gracias porque nos trajiste un domingo más, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, con tu poder, con tu espíritu, por tu Hijo, Cristo, que intercede entre vos y nosotros para que podamos seguir vivos y para que podamos presentarnos delante tuyo sin mancha. Porque ciertamente nosotros estamos manchados todos los días con el pecado. Pecados pasados, pecados nuevos cada día y pecados en nuestra mente también. Pero Cristo intercede entre vos y nosotros para que nos veas limpios. A través de tu Hijo, de la lente de tu Hijo nos ves limpios, como si lo fuéramos, y así nos tratás. Ya no hay ira sobre nosotros, ya no hay venganza, ya no hay maldición por el pecado, sino solamente bendición, todas las bendiciones espirituales en Cristo, todo, todo junto, gracias a vos, gracias a tu Hijo y gracias a tu Espíritu en nosotros. Delante tuyo venimos, confesamos que somos pecadores, que somos rebeldes, que somos transgresores de la ley. Y venimos entonces a pedirte clemencia y misericordia para nosotros y para los nuestros y para el mundo. Y lo hacemos porque confiamos en vos, porque te conocemos y entendemos que sos paciente y que estás esperando a que cada escogido tuyo viva, nazca de nuevo. Así que te pedimos también, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos acompañes en esta reunión de culto a tu nombre y que nos enseñes a través de la palabra escrita con la ayuda de tu Espíritu, porque de otra forma nadie puede entenderla. Que te glorifiques entonces en la reunión de hoy, en la exposición de tu palabra, todo de acuerdo a tu soberana y perfecta voluntad. Amén. Capítulo 8 de Proverbios. Hoy vamos a exaltar un poquito más la sabiduría. Así se llama el capítulo 8, excelencia de la sabiduría. Muchas Biblias, la mayoría, porque la mayoría son Reina Valera, dicen como título en el capítulo 8, excelencia y eternidad de la sabiduría. Pero considero que la eternidad es parte de su excelencia, así que excelencia de la sabiduría. Y empieza el capítulo 8, como también vimos en el capítulo 1. No clama la sabiduría y da voz la inteligencia. Es una pregunta retórica. No está llamando la sabiduría y gritando por todos lados a que le presten atención, como vimos en el capítulo 1, a partir del versículo 20, el llamado de la sabiduría, que después en el capítulo 2 se nos instaba a que atendamos ese llamado. Entonces es una pregunta retórica, no es real. De hecho, algunas versiones directamente no ponen la pregunta, sino que lo ponen como afirmación. La sabiduría clama y la inteligencia grita directamente, como una afirmación, porque la pregunta no es para que contestemos sí o no, es porque la respuesta es sí. Entonces empieza el capítulo 8 con un llamado de la sabiduría. Y continúa, en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. O sea, la sabiduría está llamando en lados, en todas partes del mundo. En el camino, donde uno anda, va y viene y no se queda mucho tiempo. En las encrucijadas, donde la gente se cruza una con otra. En las puertas, al entrar y salir de la ciudad. En todos lados. O sea, no hay donde estar que la sabiduría no esté llamando y gritando. De hecho, Hechos
El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús comisiona a los discípulos a que prediquen el Evangelio. Les dicen, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, la sabiduría que establecimos en el capítulo 1, que es Cristo, clama en todos lados. ¿Sí? Primero empezó en Jerusalén, después se extendió más a la provincia de Judea, se extendió a los samaritanos y después dice Jesús hasta lo último de la tierra. O sea que el Evangelio, que es la sabiduría de Cristo proclamada para salvación, se extiende o llama o va a todo el mundo. A todas partes del mundo están llamados los discípulos a llevar la sabiduría de Dios, que es el Evangelio, a todas partes del mundo. Y ya cada uno puede ponerse a pensar qué pasa con esos lugares inaccesibles, porque hay lugares del mundo que son inaccesibles, donde hay tribus indígenas que nunca tuvieron acceso a la tecnología, nunca nadie pudo llegar. De hecho, hay tribus que son hostiles a los visitantes, hay tribus caníbales en el mundo. ¿Qué pasa con esa gente? Porque el Evangelio a viva voz no va a llegar, probablemente no llegue. Bueno, dice Romanos capítulo 1, versículo 20, que lo que no se puede ver de Dios, lo invisible de Dios, se hace visible a partir de la creación, de modo que no tienen excusa. Porque la sabiduría clama en todos lados, no solamente como por el Evangelio, sino por la propia creación. La creación apunta y señala a su creador. La creación habla de su creador. Y pensamos, por ejemplo, en las obras de arte, en pintura, más fácil, más sencillo entenderlo. Alguien que entiende de arte y de pintura puede diferenciar entre una obra de un artista y otro. Y puede incluso decir, esta es la primera, segunda, tercera época o etapa de la vida de este pintor, sobre todo Picasso, que pasó por varias etapas en sus obras, en su arte. Y puede decir, esta es la primera parte y la última parte de su vida. ¿Y cómo lo ve? Porque está claro, no hace falta que tenga un sello, que tenga una firma. Viendo la pintura, el que sabe, entiende, puede diferenciar de qué autor es, de qué época es. Porque la obra apunta a su autor. Incluso puede diferenciar entre una obra falsa y una verdadera, porque puede ver el trazo, puede ver el color, puede ver el material, puede ver un montón de cosas que apuntan al autor. Y la obra de Dios, su creación es exactamente igual. Todo está hecho de tal manera que apunta a su creación. Cuando nadie no se ve, es por el pecado. De hecho, la gente misma continúa diciendo, Romanos 1, que decide cambiar la gloria de Dios por, elegir animales, cuadrúpedos, personas, cosas, para decir, bueno, este es Dios, esto hizo el mundo, esto hizo la tierra, esto hizo el agua, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, etc. O sea, el ser humano elige, sabe que hay algo ahí detrás de la creación, pero elige conscientemente quitarle la gloria de Dios y dársela a otro. Pero la gloria de Dios está ahí en todas partes del mundo llamando. La sabiduría de Dios está impregnada en su creación. Entonces nadie tiene excusa para decir, yo no vi a Dios, yo no lo conozco, no sé dónde está, no sé que existe, no sabía que existía. Y en el infierno hay gente que va a decir, a mí Dios nunca me llamó, nunca me dijo nada, pero vos estabas viviendo en su mundo. Y su sabiduría estaba en todos lados. ¿Qué pasa con los ciegos, con los sordos, que no pueden ver la obra de Dios, que no pueden escuchar, como dice la canción Cuán grande es él, el canto de las aves, el murmurar del claro manantial? ¿Qué hacen? Bueno, cuando dice Dios que en su creación está su eternidad, su poder, su gloria, no habla solamente de las cosas de afuera, inanimadas, sino también de nosotros que somos su creación. Uno mismo puede verse y encontrar la gloria de Dios en uno. Puede ver sus manos, puede ver sus pies, puede ver cómo funciona su cuerpo, su corazón, cómo late, cómo respira, cómo piensa. La conciencia es algo muy difícil de entender. ¿Qué es la conciencia?
¿Cómo entendés químicamente la conciencia? ¿Qué pasa? ¿Cómo escuchamos voces en nuestra cabeza si el sonido lo entendemos por medio de vibraciones que entran al oído? ¿Cómo escuchamos voces sin que entren esas vibraciones? Todo eso es parte de la creación de Dios, que apunta a su gloria. El cuerpo está hecho de manera tan perfecta que muchos científicos se han convertido yendo a lo más micro o a lo más macro del universo de la obra de Dios, porque ven que es imposible que eso no haya sido diseñado divinamente. Un ser humano empieza siendo una célula, y de esa célula microscópica sale un ser humano, una persona completa. Esa célula tiene mecanismos para desarrollarse y convertirse en un ser humano. Es como una fábrica que pasa por diferentes procesos y todo tiene que ser perfecto para que sea un ser humano. Y la célula tiene mecanismos, incluso si hay errores en el proceso, los puede corregir. Y si son incorregibles, las células se suicidan porque no se puede, no sirvo acá y el organismo tiene que seguir, tiene que crecer, entonces se suicida. Entonces, la sabiduría de Dios está en su creación clamando, llamando la atención de todos. No importa a dónde mires, a dónde escuches, no importa quién seas, ahí alrededor tuyo o dentro tuyo está la sabiduría de Dios llamando. Dice en todos lados, en todos lados. ¿No clama la sabiduría? Y está en todos lados y llamando a todo el mundo. Oh hombres, a vosotros clamo. Fíjense, hombres, no animales, no personas, no cosas, no plantas, hombres, seres humanos, a ustedes. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Despiértense. O sea, si la sabiduría está en todos lados, está diciendo, mírenme. A ustedes les estoy llamando. Incrédulos y creyentes, mírenme a la sabiduría. En todos lados, a todo el mundo. Hechos 17:30 dice que Dios llama a todos los hombres en todas partes del mundo a que se arrepientan. A todos. A todo el mundo Dios le exige sumisión, rendición. Todos deben arrepentirse de sus pecados y adorar al único y verdadero Dios. Todos, todo el mundo. El que no se rinde es porque no quiere hacerlo. No porque no puede, no porque no, Dios no le dijo nada, no porque Dios no le dio la oportunidad, es porque no quiere. No quiere, simplemente no quiere hacerlo. El incrédulo no quiere creer en Dios, no quiere un Dios por encima de él, no quiere. Y Dios llama a todos, en todas partes, creyentes e incrédulos, no importa quién, a todos les dice lo mismo, le exige lo mismo. Sumisión, rendición, obediencia. Entonces la sabiduría de Dios, que es Cristo, está en todos lados, llamando a todo el mundo a que se rindan ante Él. ¿Y qué es lo que dice la sabiduría además de arrepiéntanse? Dice a partir del versículo 6, oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que lo he escogido. ¿Qué dice la sabiduría? La verdad. Dice claramente, mi boca hablará verdad. Cosas excelentes, cosas rectas, cosas justas, cosas razonables. Eso es lo que dice la sabiduría en todos lados. Dice la verdad. Una de esas verdades es, por supuesto, que Dios está pidiendo que se arrepientan. Y dice siempre la verdad, siempre lo justo, aunque duela, aunque incomode, aunque uno no quiera creerlo, no lo acepte.
La verdad suele ser incómoda cuando va en contra de lo que nosotros creíamos que es verdad. Porque si la verdad que nos dicen es la que nosotros creemos, entonces nos ponemos contentos. Pero si la verdad va en contra de lo que nosotros queremos o deseamos, ahí ya no nos gusta. Por eso depende, la gente tiene su responsabilidad al no rendirse porque deciden no creerlo. Y dice, entre otras cosas, al mundo la verdad y les dice que por pecar están destituidos de la gloria de Dios. Al mundo, a los necios, a los simples que llama, les dice, ustedes, por pecar, por mentir una vez en su vida, por quedarse con algo que no es suyo alguna vez, están fuera del paraíso. No pueden ir al cielo. El mundo cree que todo el mundo muere y va al cielo. La Biblia dice, la sabiduría dice que el que muere en sus pecados no va al cielo, está destituido de la gloria de Dios, no puede entrar. Y les dice también que están bajo el maligno, que son esclavos del diablo, que son esclavos del pecado. El mundo entero está bajo el maligno. Eso es una verdad que dice la Biblia. Una verdad incómoda, porque nadie piensa en el diablo como alguien bajo quien quieren estar. El mundo sabe en general que el diablo es malo y que Dios es bueno. En general es una idea que está bastante extendida y que se acepta. Nadie quiere ser esclavo del diablo. Bueno, la Biblia dice que son esclavos del diablo, son esclavos suyos, le pertenecen. Él es el Dios de este siglo. Él es su Dios. Él es su Padre y ellos hacen su voluntad. La Biblia también les dice, la sabiduría les dice, a los incrédulos que están muertos, que no pueden entrar al cielo porque al cielo entran vivos y ellos están muertos en sus delitos y pecados. El pecado es muerte, no necesariamente muerte física, sino más bien muerte espiritual. La muerte que es bíblica o la muerte real, que es el alejamiento de la fuente de vida que es Dios, y uno se aleja de Dios por el pecado. O sea que el que está en sus pecados está siempre lejos de Dios, o sea, está muerto. Eso dice la sabiduría. Y les dice claramente que si siguen así van a ir al infierno. Eso es lo que antecede al Evangelio. Uno dice una buena noticia, pero si la buena noticia no tiene un contexto, es difícil que esa noticia se entienda. ¿Para qué quiero una buena noticia si yo estoy bien, estoy contento? Soy feliz con lo que tengo. Mi situación está bien. Bueno, la Biblia dice que tu situación no es buena, que necesitas que alguien te salve. Pero también les dice la verdad a los creyentes, porque dice, oh hombres a ustedes, o sea, a todos, incluye a todos. Después va en particular a los simples, a los necios, pero empieza con todos. Y les dice también verdades incómodas, como por ejemplo que el que quiere vivir piadosamente en este mundo, sí o sí va a padecer persecución. El creyente en este mundo, o mejor dicho, el mundo es hostil al creyente. Es hostil a Cristo. Él mismo dice, a ustedes no los odian, me odian a mí. Y ustedes son míos, entonces los van a odiar, pero porque me odian a mí. No existe creyente en la vida, en el mundo, que viva sin presiones del mundo, que viva sin burlas, que viva sin que lo señalen. Es imposible que un creyente viva así, imposible. Y eso dice la Biblia, para el creyente. Es una verdad incómoda, pero es así, es cierto. Y todavía más incómodo es escuchar que Jesús dice que el que lo quiere seguir tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz antes de hacerlo. El que quiere seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y después venga. Y son dos cosas muy difíciles de hacer, sobre todo la primera. Que la primera en realidad lleva a la segunda, porque primero hay que negarse a uno mismo. Es decir, yo me corro. Como ya vimos, yo me corro, me hago un costado, yo no importa. Eso es lo primero, entender que uno
no importa, uno no vale nada en el mundo por sí mismo. Uno no puede hacer nada, como dice Jesús, separados de mí nada pueden hacer. Entender primero que uno no es nada, uno no es nadie, no tiene identidad propia por fuera de Dios, por fuera de Cristo, sin la sabiduría. O si uno no es sabio, bíblicamente sabio, entonces no es nadie. Y después tomar la cruz y seguirlo. Una primera, la aclaración acá es respecto de tomar la cruz, que la interpretación normal o más sencilla, la que en general se tiene, es que la cruz son cargas que uno lleva en la vida, mis problemas o mis parientes o cosas que me pasan a mí, mis pecados, entonces yo tengo que cargar eso sobre mi hombro y vivir así, pero tenemos que entender la cruz como la entendían ellos en esa época, en su contexto. Y la cruz para los judíos era sinónimo de muerte, era sinónimo de crucifixión, de muerte y maldición. Entonces cuando Jesús dice, tomen su cruz cada día y síganme, tienen que estar dispuestos a morir. Es tan sencillo como eso el significado. El que quiere venir en pos de mí, quiere seguirme, tiene que estar dispuesto a morir. Tiene que estar dispuesto entonces a negarse a sí mismo para que entonces pueda estar dispuesto a negarse a sí mismo a tal punto que esté dispuesto a morir. Y dice, tome su cruz cada día, es decir, se despiertan todos los días y se levantan dispuestos a morir. Si tengo que morir hoy, en realidad, bueno, si tengo que morir por la causa de Cristo, que nosotros somos privilegiados sí y no, porque no vivimos en un contexto en el que nos obliguen a morir por causa de Cristo todavía, aunque es un honor morir por causa de Cristo, pero el que está en ese contexto tiene que levantarse todos los días dispuesto a morir por esa causa. Eso es tomar su cruz cada día. Entonces, y esa es la verdad que dice la sabiduría. Te doy la vida eterna, gratis, sos salvo, no me debes nada. Ahora, ¿querés? ¿Te gusta? ¿Te estás dispuesto a negarte a vos mismo? Bueno, negate a hacerlo y tomar tu cruz cada día y seguimos. Lo que te dice la vez. Volvimos después de problema técnico. Entonces, la sabiduría dice la verdad siempre. Hablaré verdad. Dice lo bueno. Siempre dice lo bueno la sabiduría. Solamente habla cosas buenas. No habla nada malo. ¿Sí? No insulta, no se enoja. Siempre todo lo bueno, lo perfecto. Y a los incrédulos les dice su situación verdadera y lo que necesitan. Y al creyente les dice que la vida del creyente no es fácil. Entonces, la sabiduría está llamando, clamando en todos lados y a todo el mundo. Y les dice a cada uno la verdad que necesitan escuchar. Dice el versículo 11 que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ello. Y la sabiduría hemos visto que está personificada. Es alguien que habla, es una persona y sabemos que es Cristo. Y esta sabiduría seguimos leyendo y vemos que es una gran compañera, que es mejor tenerla cerca. Es bueno tenerla cerca. Es bueno escuchar ese clamor, ese llamado, atenderlo y hacerse amigo de la sabiduría. Dice, versículo 12, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. La sabiduría está siempre del lado correcto, está con la cordura, con el buen juicio, con la sensatez, con las cosas justas, con las cosas buenas, agradables. Ahí está la sabiduría. Y se aleja de lo malo, porque sigue diciendo, el temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Quién aborrece eso? La sabiduría, es la que está hablando. Aborrece todo eso igual que Dios. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Yo aborrezco eso. Yo aborrezco el mal, yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice la sabiduría. O sea que la sabiduría está del lado de Dios.
La sabiduría está con Dios, como dice Job, capítulo 12, versículo 13. Job 12:13, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. La sabiduría está donde es mejor estar. La sabiduría está donde conviene estar, donde todo el mundo le conviene estar. Está con Dios, está del lado de Dios. Por eso es mejor juntarse con la sabiduría. Bueno, hay un proverbio que dice que el que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Siempre es conveniente estar del lado de la sabiduría. Estar con ella, ser acompañado de la sabiduría. Y más aún, porque sigue diciendo, a partir del versículo 15, o leemos el 14, conmigo está el consejo y el buen juicio, del lado correcto, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Fíjense si no es bueno tener a la sabiduría como amiga, como compañera. El poder y las riquezas son de ella. El poder y las riquezas son de Cristo. Por él dominan los reyes. Si hay algún rey en el mundo, un presidente, un gobernador, Cristo lo puso ahí. Ese gobernador le pertenece. Ese presidente es de Cristo por posesión. No porque sea su hijo, su amigo, su compañero, o porque Dios lo quiera, sino porque le pertenece, porque está bajo su poder, bajo su mando. Ahí lo puso Dios. Y sin Dios, sin Cristo, sin la sabiduría, ese gobernador no tiene absolutamente ningún poder. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a Pilato? Vos no tendrías ningún poder, porque Pilato le dijo, ¿no sabés que yo tengo el poder, la autoridad para sacarte de acá libre? Y Jesús le dijo, vos no tendrías ningún poder si Dios no te lo hubiese dado. Sin Cristo nadie puede estar en el lugar en el que está y tener lo que tiene, sin que la sabiduría se lo ceda, se lo dé. Es bueno entonces ser amigo de la sabiduría. Piensen en una persona o en un grupo de amigos en el mundo en el que uno de ellos es rico, es millonario, tiene muchas cosas o tiene influencias, tiene poder. Y si ese que es rico es más o menos buena persona, va a tratar bien a sus amigos y les va a dar todo lo que esté a su disposición. Todo lo que les pueda dar, los va a tratar muy bien, los va a agasajar, les va a dar todos los gustos. Sus amigos la van a pasar bien con él. Bueno, la sabiduría tiene mucho más que eso. Por lo tanto, es bueno ser su amigo. Es bueno que seamos amigos de la sabiduría, amigos de Cristo, compañeros suyos, Él nuestro compañero, porque a Él le pertenece todo y por Él la gente tiene lo que tiene y está en el lugar en el que está. Leemos Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él hace todo. Él maneja a los reyes, gobernadores, presidentes, poderosos, ricos y sabios del mundo como si fuesen piezas de ajedrez. Mueve una torre, un caballo, de una posición a otra. Mueve el rey y la reina a su antojo.
hace avanzar si quiere un peón hasta el final y lo convierte en rey, en reina. Él hace lo que quiere en el mundo, como leímos al principio, y nadie puede decirle qué haces. Entonces conviene sí o sí acercarse y tener de compañera la sabiduría. Ella es una gran compañera, la sabiduría. Una gran compañía para todo ser humano. Versículos 20 y 21 dice: por vereda de justicia guiaré, hablando de la sabiduría, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Está diciendo: yo les voy a dar todo lo que sea necesario para llenar sus tesoros. Abran el cofre que yo lo lleno. Fíjense si no es buena compañía, buena compañera, buena amiga, la sabiduría, que no tiene ningún problema en darte. Como dice Santiago, el que tenga falta de sabiduría, pida a Dios y que Él les da a todos en abundancia y sin reproche. Da, es una compañera, una amiga que da todo lo que tiene a los que la aman. Y dice, versículo 21, a los que me aman. O sea, al que atiende el llamado, al que atiende su llamado, al que la busca como un tesoro, al que la tiene cerca y la mira y la sigue, a ese le da todo, absolutamente todo, porque la ama y la sabiduría lo ama también a él. Y como este mundo, esta vida es difícil para todos, creyentes e incrédulos, la vida es difícil, es complicada, es compleja, y uno muchas veces no sabe bien por dónde ir. Además, te acompaña, te guía por donde tenés que ir. Por vereda de justicia te guiaré, por medio de sendas de juicio. Por donde tenés que ir, por ahí te va a llevar la sabiduría. Incluso cuando no sabes bien por dónde. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas, la ciencia y la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice también la palabra que sus caminos son más altos que los nuestros. O sea, muchas veces es difícil entender exactamente lo que tenemos que hacer, cómo y cuándo. Pero si la sabiduría es nuestra compañera, nos va a llevar por donde tenemos que ir. Que los caminos de Dios son tan perfectos que a veces no podemos terminar de entender. Sin embargo, por sendas de justicia, de juicio, nos lleva a la sabiduría, siempre. Siempre que sea nuestra compañera. Y esta no es una sabiduría cualquiera, no es una sabiduría milenaria, como dice el mundo, que exaltan las sabidurías milenarias, las orientales, que tienen siglos y milenios de conocimiento, de gente que estudió, que aprendió de la vida, de las personas, de la naturaleza, que tomó nota, y alguien que estudió esas notas y pensó todavía más y sacó más conclusiones, que muchas son buenas, que muchas son reales, son ciertas, son observaciones muy buenas de la naturaleza y de las personas. Hay filosofías como la estoica que son muy cercanas a la Biblia, pero están, por supuesto, desviadas porque son del hombre, pero son muy cercanas al comportamiento bíblico. No es como eso. Si eso es bueno, la sabiduría esta es mucho mejor porque es una sabiduría eterna, que no requirió que alguien la aprenda, que alguien la invente o que alguien la descubra, sino que ya estaba ahí desde el principio. Versículo 22.
El Señor me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, antes del principio, antes de la tierra, antes de los abismos engendrada, antes que fuesen las fuentes de las aguas, de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Nunca, no había nada, nada, ni el principio del polvo del mundo. Nada había. Y ya existía la sabiduría. Nadie la tuvo que aprender, ya estaba ahí. Porque Cristo, la sabiduría de Dios, estaba ahí. El Hijo estaba siempre ahí con el Padre. Como dice Juan capítulo 1. Romanos no, Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, versículo 3, dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si la sabiduría existió siempre es porque Cristo existió siempre y en Él está la sabiduría. Él mismo es la sabiduría de Dios. Así que no es una compañía cualquiera, es una compañera que siempre existió para cualquiera que atienda a su llamado. Que nadie le enseñó nada, sino que ya sabía todo. Que nadie le dio nada, sino que ya lo tenía todo. Y si estaba antes de la creación, por supuesto estaba durante la creación. A partir del versículo 27. Cuando formaba los cielos, así estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Dice la palabra, Juan también, que todas las cosas por Cristo fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque ahí estaba él con Dios ordenándolo todo. Y Jeremías capítulo 10, versículo 12. Dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, hablando de Dios. Él lo hizo con su poder, sí, con su palabra, pero lo hizo con su sabiduría, con su saber, con su conocimiento, con su entendimiento. Allí estaba ordenándolo todo. No es una compañía cualquiera. La mejor compañera que existe. Está llamando a todo el mundo. No deja a nadie afuera. A todo el mundo llama. Fíjense, tienen las puertas abiertas para que cualquiera entre. Gratis. Y sigue diciendo, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz es alegría, contentamiento, delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Sabiduría es igual a alegría, sabiduría es igual a gozo, sabiduría es igual a felicidad, a contentamiento. Tener como compañera a la sabiduría, tener como amigo a Cristo es igual a contentamiento, a felicidad, a gozo eterno como Él es eterno. Entender, conocer a la sabiduría, conocer a Cristo, es sinónimo de alegría. Cuanto más sabemos de Dios, cuanto más entendemos, cuanto más comprendemos su obra, lo que hizo, lo que hace y lo que va a hacer todavía por nosotros, más es el gozo, más es la alegría, mayor, mucha más grande es la alegría. Cuanto más nos acercamos a la sabiduría, cuanto más comprendemos a Dios. Lucas capítulo 10, versículo 20, cuenta que, bueno, los 70
que Jesús mandó a predicar el Evangelio y les dio poder para expulsar demonios, vuelven contentos porque los espíritus se les sujetaban. Y Jesús les dice en capítulo 10 de Lucas, versículo 20, no estén contentos por eso, porque los espíritus se les sujetan, sino estén contentos porque sus nombres están escritos en los cielos. Y lo que está diciendo no es que no importa lo que pase en el mundo, lo bueno que pase en el mundo, no se pongan contentos por eso, porque al contrario, tenemos que estar contentos por todo lo bueno que pasa en el mundo, sino que está diciendo Jesús, eso es bueno, pero lo importante y lo verdaderamente bueno y que debe producirles verdadero gozo y alegría y paz es que sus nombres estén escritos en el cielo, es que sus nombres hayan sido escritos por la mano de Dios en su libro de la vida. Eso es lo realmente bueno. Y cuanto más entendemos esa verdad de que Dios nos eligió, a pesar de nuestro pecado, y mandó a su Hijo a morir por nosotros, y nos dio vida eterna gratis, y nos va a llevar con Él, y no al infierno, cuanto más entendemos todo eso, que es la sabiduría de Dios, mayor es la felicidad, mayor es el gozo. Por eso es necesario reflexionar sobre todas las verdades de la Biblia, sobre todas las promesas, porque todas traen gozo, todas traen consolación, todas traen alegría, traen paz. Sabiduría igual gozo, ¿sí? Tener a la sabiduría como compañera es alegría, es bueno. Ahora pues, dice el versículo 32, como una conclusión, como una moraleja, como vimos la semana pasada. Ahora que escuchamos acerca de esto, entonces, hijos, oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Atiendan la sabiduría y no la menosprecien. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Está en plural porque está hablando de lo mismo que dice ahí abajo, consejo. Consejos, palabras de aliento, de exhortación. Pero si pensamos en caminos como el bien y el mal, entonces entendemos que hay dos caminos y hay uno solo bueno y uno solo malo. O hay uno bueno y muchos malos. Pero la Biblia dice que hay uno bueno que es angosto y que hay uno malo que es espacioso. Que es tan espacioso que parece que son muchos. Que de hecho el mundo presenta así el camino espacioso, como muchas posibilidades que cada uno puede elegir por dónde ir a su gusto. Pero es uno solo. Y hay uno solo bueno, y Juan 14:6 dice claramente, el propio Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hay un solo camino y ese camino es Cristo. Hay un solo camino y ese camino es escuchar y seguir a la sabiduría. Hay un solo camino y ese camino es por donde está yendo la sabiduría, el lado correcto. Es uno solo, no hay más. Bienaventurado entonces el que va por ahí. Bienaventurado el que va con Cristo. Y bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. La sabiduría hablando y diciendo, bienaventurado el que me espera. Bienaventurado entonces el que espera incansablemente todos los días a que la sabiduría, Cristo, venga. Bienaventurado, afortunado, bendecido, feliz el que espera a Cristo como las mascotas esperan a sus amos, a sus dueños, y se desesperan alegremente cuando los ven. Bienaventurado el que espera a Cristo como un hijo espera a que sus padres vuelvan del trabajo. Y me hizo acordar a lo que dijo una vez Salvador Gómez, pastor Salvador Gómez Dixon, de la Iglesia Bíblica de Nuestro Señor Jesucristo, que contó que cuando él era chico sus padres trabajaban y volvían a las 6 de la tarde. Y que él antes de las 6 de la tarde ya estaba en la ventana mirando para afuera esperando a que llegaran para recibirlos. Y si 6 y 1 minuto no estaban ahí, se desesperaba. Se asustaba, pensaba que le había pasado cualquier cosa a sus padres. Pero así lo esperaba. O sea, esperaba tanto que llegaran sus padres
que se desesperaba cuando no llegaban en el momento en que tenían que llegar. Bueno, bienaventurado dice entonces el que espera así a Cristo, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Es la misma imagen. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Hay entonces dos posibilidades, dos caminos. O amarlo y seguirlo y buscarlo hasta encontrarlo, o despreciarlo. Y uno lleva la vida y otro lleva la muerte. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, hay dos posibilidades, creer o no creer. El que cree, perfecto, tiene la vida eterna y gozosa. Y el que rehúsa, fíjense que dice el que rehúsa, es decir, hay una acción del incrédulo de resistencia a la sabiduría, que es a propósito, un endurecimiento propio. El que lo hace no va a ver la vida, porque ama la muerte, dice acá. Prefiere la muerte. El que rehúsa la sabiduría está diciendo, yo prefiero la muerte, yo prefiero vivir así muerto, y prefiero estar muerto para siempre. Entonces, tendríamos que esforzarnos por llevarnos bien con la sabiduría, por tenerla cerca, por escucharla, por esperarla. Si es algo bueno para nosotros tenerla como compañera, nos hace bien. Y cuando no sepamos incluso qué está bien y qué está malo, por dónde ir, ahí también nos va a llevar y nos va a seguir haciendo bien. Es una gran, gran, gran compañía para todo ser humano. Oramos y damos gracias a Dios. Dios, sí, Padre, que estás en el cielo, sentado en tu trono blanco, juzgando al mundo con justicia y con verdad. Todos tus justos son buenos, todos tus justos, sus juicios son rectos, son perfectos, son santos, no se equivocan, no hacen nada malo. Es todo perfecto lo tuyo. Y venimos entonces con la cabeza gacha, te hablamos humildemente, no para recriminarte nada, no para exigirte nada, no para reprocharte, sino para someternos, para pedirte que nos ayudes a someternos. Vos sos nuestro Padre, sos nuestra autoridad, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, y nosotros somos rebeldes. Somos tus siervos, pero nos rebelamos, así que necesitamos que nos disciplines y nos ordenes, y nos hagas ir por el camino recto, nos guíes por sendas de justicia, nos ayudes a agradarte. Nos ponemos de forma consciente en tus manos para que hagas de nosotros según tu voluntad, para que como alfarero, vos y barro nosotros nos des la forma que te agrada, que es la forma de tu Hijo unigénito, Jesucristo nuestro Salvador. Aunque duela, aunque incomode, porque eso es lo mejor para nosotros y eso es lo que vos querés. Así sea y así será, porque así lo dice tu palabra, para tu gloria. Amén.